El sentimiento del mariachi en la historia musical de México es tan apasionante como las voces que le han revestido con sus aterciopeladas tesituras. Artistas de gran expresión bucólica y narraciones poéticas que tal vez deriven su ambiente florido al propio origen de la palabra mariachi, es decir, al mariage francés, que aunque sea una de las teorías del origen de esta hermosa expresión musical, sí que ha logrado el matrimonio con el mundo, posicionando sus dulces y elegantes, sus desgarradoras y homéricas, sus enérgicas y bravías melodías como una de las más preferidas del mexicano y del extranjero. Y quienes por su importancia y proyección han logrado un lugar en la historia no solo de México, sino de la música universal. ¿Quieres saber de México? Acompáñame a conocerle en sus ilustres páginas. Guadalajara le vio nacer, y qué mejor lugar un 8 de abril de 1908 para recibir al primer charro mexicano. El primer icono cinematográfico en México, gracias a sus tempranas y afortunadas intervenciones en el cine nacional y hollywoodense. Tito Guízar, el Roy Rogers latino, como se le solía reconocer, y es que su aspecto gallardo y atractivo, además de ser alto y rubio de ojos azules, le abrió las puertas al mercado estadounidense después del arrollador éxito de su película Allá en el Rancho Grande, inicio además de la industria mexicana de la célebre época de oro. Tito se realizó como un actor en más de 35 películas de los más diversos temas, y su registro de tenor quedó a la posteridad en la grabación de 5 óperas, 50 canciones en inglés, francés e italiano, y se habla de unas 10,000 canciones grabadas en su lengua natal. Incursionó incluso como conductor durante 7 años en uno de los primeros programas bilingües de la radio norteamericana, en la cadena CBS de Nueva York. Su vida artística se vio infinitamente reconocida por múltiples discos de oro, placas y trofeos, hasta que en San Antonio, Texas, en 1999, se le viera partir para siempre con su impecable traje de charro para dejar a México un héroe más, del cual narrar sus grandes hazañas musicales en honor a esta tierra. A Guadalajara le ha cantado el mariachi y sus intérpretes, y Lucha Reyes, la reina de la canción ranchera, tenía que haber nacido en esta tierra llena de personajes del folclore mexicano. Pero también, y por desgracia, o irónica virtud, Lucha Reyes se destinó a ser una artista de matices trágicos ya en su vida personal, ya en sus viscerales cantos, de los cuales expresó un lánguido y doliente falsete, muy característico de su voz de soprano. Nunca conoció a su padre y en su primer matrimonio sufrió el terrible aborto de su hijo, lo cual la llevaría a transitar en un mundo de desprecios y malos tratos de su entonces esposo, el periodista Gabriel Navarro. Los tragos amargos aparejaron desafortunadas presentaciones gracias a su adicción al alcohol, y una infección de garganta adquirida durante una gira en Alemania le generaría un tono rasposo con el cual desgarraría sus interpretaciones, haciéndoles parecer violentas y enérgicas, sello que casualmente es reconocido en esta gran artista ranchera. Lucha Reyes formó parte de la importante época de oro del cine mexicano, inclusivamente como una de sus grandes estrellas. Ella forjó el camino de otras grandes intérpretes de la música vernácula mexicana y definitivamente expresó lo que un artista es dentro y fuera de los escenarios. Mas ocurre que su desinhibición, seguramente por su labor en el mundo del cine y su lamentable adicción al tequila, le permitían salir ante el público como una diva ranchera, levantar su botella y dar un gran trago y cantar como nunca más se ha escuchado.
Sus pocas ganas de vivir fueron de gran afectación para su pequeña hija María de la Luz, quien le observaba consumirse en sus miserables estilos de vida, y quien entregara inocentemente, en las propias manos de su madre, las pastillas que le había encargado comprar en la droguería, mismas que pondrían fin al sufrimiento eterno que arrastró a Lucha Reyes hasta el suicidio a los 38 años en 1944. Canciones como La Tequilera, El Herradero, Ay Jalisco no te rajes o Por un amor son ejemplo de su excelsa conexión con los sentimientos que la apasionaban artísticamente. Su carrera fue prolífica en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y siempre será recordada como la reina de la canción ranchera, a quien se le rinden honores como la gran cantante que México tuvo la fortuna de ver nacer entre sus brazos. De Rosario, Sinaloa, en la Ciudad de México, Lola la Grande o simplemente Lola Beltrán buscaba trabajo como secretaria, su opción principal de vida, por cierto, en la afamada estación de radio XCW. Cuna indiscutible de los más grandes cantantes que ha dado este país y probablemente impulsora definitiva de las carreras de los destacados cantantes de Latinoamérica. Al primer contacto con el mundo del espectáculo, ni las recomendaciones del propio Aceves Mejía servirían para posicionarla en las cúspides de la música ranchera mexicana. Sin embargo, y debido a un pequeño golpe de suerte, se descubriría el gran valor artístico de Lola Beltrán, la idolatrada hija de la patria, a quien Carlos Fuentes señalara equivalente a la voz del Tlatoani, la voz de Doña Marina o la palabra de Sor Juana Inés de la Cruz, el erotismo de Georges Bataille inclusive. La Torcasita, otra espectacular cantante y estelar por esos días del programa Así es mi tierra, de la mencionada radiodifusora XCW, sería sustituida por Lola Beltrán por causa de enfermedad. Y afortunada que fue esta experiencia, pues la voz de Lola Beltrán desde ese instante es la voz femenina que representa a México. Admirada y persuadida por Salvador Novo y por Rufino Tamayo, que encargaron a su talento musical 2 obras, La Cuenta Perdida y Florecita de Ejote respectivamente. Además de ser elogiada por Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mstislav Rostropovich o Sofía Loren, Lola Beltrán interpretó sus canciones para Brezhnev, Charles de Gaulle, Isabel II, Eisenhower, Kennedy o Nixon, entre muchos otros personajes de gran relevancia mundial. Sus grabaciones limpias y potentes vocalmente se realizaron principalmente con 3 sellos discográficos: Peerless, RCA y Discos Gas. También realizó trabajos en cine y su canción más reconocida, sin ser la más fantástica de su nutrida carrera, es Cucurrucucú Paloma. En su natal Rosario yacen sus restos, una estatua en su honor, así como el Museo de Lola Beltrán, a quien se le extraña desde el 24 de marzo de 1996, fecha en que partió de este espacio temporal. Dudo y quisiera equivocarme por el futuro del arte, que no hubo ni habrá cantante más excepcional que Jorge Negrete, tal vez el más grande representante de la música mexicana en todos sus géneros y así también, en mi opinión, el más grande cantante de la música popular en el mundo, pues solo algunos han logrado cautivar gracias a su formación como tenores operísticos. Tal es el caso de Plácido Domingo, Pavarotti o Carreras, quienes se han aventurado más allá de las arias clásicas, o cantantes como Elvis Presley o Nat King Cole, que se ajustaron precisamente al rubro popular. La verdad de las cosas, y sin caer en más controversias, Jorge Negrete no solo interpretaba las melodías que se le pusiesen enfrente, sino que las reinventaba, como nadie más ha tenido la capacidad de hacerlo. A Jorge Negrete no solo se le escucha, sino una especie de embelesamiento surge al percibir las primeras notas de su voz.
Su capacidad de inflexión y sus característicos vaivenes vocales de barítono a tenor hacen de sus canciones una verdadera fiesta de sonoridades. Negrete nace en Silao, Guanajuato, un 30 de noviembre de 1911. Militar de profesión, llegó a truncar su actividad bélica para dedicarse afortunadamente al canto. Multilingüe, hablaba incluso náhuatl. Se presentó en Monterrey como par de ases junto a Ramón Armengol y en Nueva York como The Mexican Caballeros para la NBC, después de realizar sus primeras actuaciones en la Ciudad de México para la XCTR y la XCW, donde Arturo de Córdoba le hizo la inteligente recomendación de utilizar el nombre de Jorge Negrete. Fue cantante en la orquesta del cubano Eliseo Grenet y, curiosamente, su primer papel en cine fue el de un cubano trovador para la Warner Brothers en Estados Unidos. Una histeria colectiva se empezó a apoderar del público que conoció a Negrete a raíz de su éxito cinematográfico Ay Jalisco no te rajes. En los países latinoamericanos rompía récords en taquillas de cine, conciertos, tiendas de discos y también los corazones de miles de mujeres que se desmayaban y volcaban en tumultos para tocarle, situaciones nunca antes vistas. En España, tanto fue su éxito de esta manera que provocó peligrosamente al régimen franquista. En este país existen hasta la fecha clubes de admiradores del charro cantor por excelencia, camino que ya había trazado Tito Guízar, pero que Jorge Negrete transformaría en el nacimiento del sex symbol, de los ademanes y maneras de hablar que emocionaban y cautivaban, mucho antes que los Beatles o Marlon Brando aparecieran en el mundo del espectáculo. Jorge Negrete fue el anhelo postrevolucionario enmarcado en el joven criollo, en el charro mexicano, causa en la búsqueda de una figura de identidad para el mexicano. Sus grabaciones discográficas, así como sus películas, reportaban altas ventas en países como Albania, Japón, Francia, Italia, Egipto, Bulgaria o la antigua Unión Soviética. Para Pedro Infante era un ídolo, a pesar de su evidente rivalidad. Fue admirado por el tenor español Alfredo Kraus, quien confesó escuchar únicamente discos de Jorge Negrete, y Plácido Domingo ha dicho que Negrete es un no hay más allá, o non plus ultra. El italiano Franco Corelli comentó que si hubiese seguido su carrera como cantante de ópera, sin duda hubiese sido uno de los mejores de la historia. La gran personalidad de Jorge Negrete no solo se desenvolvió en el arte, su afición por la política lo llevó a realizar múltiples acciones por la educación en Guanajuato, el sector salud y por su religiosidad, erigiendo la iglesia de la Calzada de Guadalupe en su natal Silao. Además, fue fundador del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y uno de los que instituyó la Asociación Nacional de Actores, luchando estoicamente en contra de sindicalistas corruptos y mafiosos. Se le relaciona sentimentalmente con algunas de las más bellas actrices de la época de oro, hasta su propia muerte, a causa de una hepatitis crónica, el 5 de diciembre de 1953.
trágica en un accidente aéreo, pues a Pedro le fascinaba pilotear aviones. Y muchos han sido las leyendas que envuelven a este personaje de físico envidiable y gentileza cautivante, como que realmente no murió hasta avanzada edad y que se ocultaba cantando de manera modesta tras el nombre de Antonio Pedro, o como que fue asesinado por celos del presidente Miguel Alemán, o el lúgubre vaticinio que le hizo a Ismael Rodríguez. Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación, le dijo, muy a propósito del accidente aéreo de la actriz Blanca Estela Pavón. Pedro Infante era un actor y cantante multifacético, y sus obras dejaron el más esplendoroso ejemplo de la mexicanidad ante los ojos mundiales. Pero asimismo su deceso en abril de 1957 fue doloroso, dejando un hueco que solo artistas de la altura de Rodolfo Valentino o Carlos Gardel pueden hacer notar. Una multitud inmensa acudió a su velorio, artistas murmuraban emociones en la frontera del llanto, mujeres desvanecidas, incluso con hijos al brazo, jóvenes sobre las tumbas o mausoleos del Panteón Jardín, viejos añorando sus más emblemáticas melodías de voz de El Mil Amores. Todos los medios de prensa parecieron haberse juntado en ese único recinto para dar el último adiós al ídolo inmortal, el más carismático y enamorado artista que ha dado México. Hermosa es la tierra, cuna del segundo himno nacional mexicano, como se le conoce a la famosa Marcha Zacatecas. Es también el himno de los charros mexicanos y, sin temor a la duda, antecedente de géneros musicales como la banda y el tamborazo. Y fue en uno de los 58 municipios que conforman a este bello estado de Zacatecas, puntualmente en Villanueva, que nació en 1919 el charro mexicano, el norteño, como se le conoce al gran Antonio Aguilar. Intérprete incansable e inalcanzable del corrido, la ranchera y la banda, género, este último, que se ha reducido a una aburrida y predecible forma musical, muy lejos de aquella maestría con la que le tratara el charro de Villanueva en sus composiciones y en sus interpretaciones. El porte de Antonio Aguilar lo encontramos en sus películas y sus grabaciones. Llevó la música norteña a varios rincones del planeta y su acervo musical es tan vasto como su intervención como actor, productor, guionista y cineasta. 160 álbumes, 167 películas, giras interminables para dar a conocer la cultura mexicana junto a su inseparable familia, también de dotes artísticos, de la que destacan Flor Silvestre y Pepe Aguilar. Fue uno de los cantantes hispanos con mayores ventas en el mundo y ello lo avalan sus 25 millones de copias vendidas por toda orbe. Su impresionante lleno en el Madison Square Garden de Nueva York como el único artista hispano en lograrlo, y su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y no solo eso, su longevidad, pues fallece a los 88 años un 19 de junio en 2007, la debe seguramente a su vida deportista. Cabe señalar que siempre fue hombre ocupado de promover el espectáculo ecuestre, del que era destacado practicante, por cierto. Y si bien comenzó su carrera como cantante de boleros, gracias a su educada voz por los estudios adquiridos en Hollywood y en la Ciudad de México, fue en Puerto Rico donde el jibarito le sugiere cantar el estilo ranchero, pues su tonalidad era exacta para sobresalir en el género. Como muchos otros, Antonio Aguilar emprendió en la XW una carrera llena de satisfacciones y premios que bien han representado a México en el globo terráqueo. La voz de la elegancia, el porte misterioso del charro mexicano.
el rey del bolero ranchero. Javier Solís, al igual que Pedro Infante, antes de lograr el éxito tuvo que ganarse la vida y su posición desde la misma miseria. Igual se le podía ver lavando automóviles que como carnicero, panadero, cargador o recolector. También fue aficionado al box, al béisbol y a la lucha libre, en donde conoció a uno de sus buenos amigos, el Santo. En referencia a su nacimiento existen contradicciones al cuestionarse su origen sinaloense. Otros afirman que nace en la Ciudad de México en 1931. Javier Solís es el último héroe que rozó la época de oro del espectáculo mexicano. Aunque ya bien afamado en su labor artística, el cine comenzaba una ineluctable decadencia. Comenzó casi como un imitador de Pedro Infante, pero para fortuna de los amantes de la música, su estilo lo encontró fantásticamente para recorrer el mundo con su voz de sombra. En sus inicios, Javier interpretó el tango, para luego aventurarse al género ranchero, porque logró la oportunidad de estudiar canto gracias al dueño de las carnicerías donde se ganaba la vida. El mismo Solís mencionó en alguna ocasión que sus recursos eran muy limitados y que incluso la vocación artística se inició por hambre. Después de cantar en innumerables restaurantes y pequeños teatros, así como integrante de dúos y tríos, Javier labraba también camino en los rincones del famoso Garibaldi. Y cuando su talento lo llevó a tener éxito en sus primeras audiciones con la promesa de lanzar por fin su primer material long play, y después de una aceptación al interior de la República, la muerte de Pedro Infante irrumpe en tal lanzamiento y obliga a Javier Solís a incluirse en aquel tumulto de millares de dolientes ante la muerte del ídolo y cantar a su memoria, bien encumbrado en una cripta, el tema Grito Prisionero, imitando la voz de su héroe artístico. Su carrera fue corta pero impactante dentro y fuera del país. En Estados Unidos realizó grandes grabaciones y su voz se utilizó para complementar otros materiales digitalmente manipulados. Varias de sus canciones fueron dadas a conocer incluso después de su muerte. Pero Javier, lejos de encasillarse en los temas rancheros del campo y con tendencias al son regional, empezó a realizar grabaciones de lírica urbana y canciones de fama latinoamericana. Y algo bien conocido de su carrera, la manera magistral con la que interpretó al compositor Agustín Lara y su indiscutible matiz artístico con banda sinfónica en la grabación inédita de valses mexicanos. El mismo Frank Sinatra lo admiraba y le comparaba llamándole el Frank Sinatra mexicano, pues Frank disfrutaba mucho de escuchar los discos de Javier Solís, de los pocos que encantaban al cantante estadounidense. ¿Y cuál es la mayor aportación de Javier Solís, además de su evidente legado en sus películas y sobre todo en sus magníficas grabaciones discográficas? Pues es sin duda el hecho de haber sido una bocanada de aire fresco para la música ranchera, de haber despertado de nuevo el interés por la música vernácula mexicana que ya disminuía en el gusto del público gracias a otras expresiones musicales extranjeras, o porque ya nadie había cautivado desde aquellos grandes intérpretes de la época de oro con la fuerza con la que lo hizo el también llamado Señor de las Sombras. Nadie ha interpretado tan magníficamente el bolero ranchero y a nadie se le habían realizado tales instrumentaciones sinfónicas y de mariachi de un alto valor melódico como se le escuchó al rey del bolero ranchero, Javier Solís. Su muerte en 1966 y a los tempranos 34 años de edad ha estado plagada de especulaciones y mitos. Lógico, de otro gran artista que México ha visto nacer. Ya en una etapa moderna de la canción ranchera mexicana, y sin todo ese cúmulo de ambientes maravillosos y significativos que envolvieron a una sociedad que logró su identidad gracias a los grandes artistas de la música nacional, nace como la última estrella en este ámbito
el varias veces premiado, Grammys incluidos, Vicente Fernández. Cantante imitado hasta que el cansancio se ha cansado, el último vínculo popular del charro mexicano. Y aunque no con la fuerza que los anteriores cantantes lograron de manera general a todas las clases sociales en México, sí es obligatorio reconocer su proyección internacional, primordialmente entre los paisanos que se han ido a los Estados Unidos, siendo Vicente otro estandarte a identificar como aquello que se dejó atrás, la nación que no cubrió sus necesidades fundamentales. El charro de Huentitlán, Jalisco, le vio nacer en 1940 y fue en Guadalajara donde gana un concurso amateur, situación que le valdría varios trabajos como cantante en restaurantes y eventos sociales. De igual forma ocurrió a su llegada a la Ciudad de México, donde también fue integrante de diversos mariachis de renombre. Chente es actor, productor y hasta fue conductor al lado de Lola Beltrán. Es productor discográfico y sus grabaciones rondan las 75 millones de copias alrededor del mundo. Entre las más famosas podemos encontrar Volver, Volver o Cruz de Olvido. También cuenta con su estrella en el ya atiborrado Paseo de la Fama en Hollywood y se ha despedido de su público como cantante en 2016 realizando un concierto en el Estadio Azteca con más de 40 canciones de repertorio. Muchos nos preguntamos si podremos volver a maravillarnos con algún gran intérprete de la música mexicana ranchera. Cantantes de la talla de un Jorge Negrete o un Javier Solís parecen distantes a la realidad actual de la música popular en México. La sociedad mexicana ha cambiado y lamentablemente los gustos de igual manera, o se han distorsionado salvajemente, como el caso de aquellos géneros que de manera profunda desarrollara Antonio Aguilar. Resta evocarnos a los muertos, por más azabache que suene tal expresión, pues hay una cantidad enorme de cantantes excelsos que vale la pena recordar y que ya no están entre nosotros o que ya se han retirado de los escenarios. Mi pregunta es, ¿has conocido un poco más de México? Si es así, suscríbete y activa la campana para que nos encontremos en otra página espectacular de este México ilustre.